Los resultados de las elecciones para el Senado y para la Cámara del domingo pasado generan múltiples reacciones. La primera es tal vez más de lo mismo, nuevamente la abstención en Colombia, pero si uno lo mira en perspectiva hay que entender que ni siquiera en la escogencia de la Asamblea Nacional Constituyente del 1991 se logró vencer la abstención. Es decir, la abstención es un problema a resolver de varias generaciones y en todas las elecciones que hemos tenido. Esa sigue siendo una tarea pendiente para todos nosotros. Lo segundo es que uno puede pensar que los votos se generan como una especie de voto castigo. No voy a votar en esta ocasión por este senador, como puede ocurrir, por ejemplo, en el departamento del Tolima, donde nuestra representación en el Senado bajó. Uno podría tener la lectura eventualmente de que hay un voto castigo. No vamos a votar por estos senadores porque no cumplieron las promesas de la campaña pasada. Eso puede ocurrir, también ocurrió lo mismo en otros departamentos. Pero también uno podría hacer una lectura más del vaso medio lleno, no tan negativa. Lo que podríamos decir es que aunque no ganamos en esta ocasión nuevamente a la abstención, sí votaron varias personas. Aumentó el número de votantes, casi más de 17 millones de personas fueron a las urnas a votar. También vimos cómo ante la ausencia de tarjetones para las consultas de un partido o de otro, las personas clamaron a gritos que se les permitiera votar, porque sentían que se les estaba vulnerando su derecho al voto. Vimos cómo a gritos pidieron que se autorizara que pudieran votar con la fotocopia. Eso también es una lectura sumamente interesante, porque ¿qué quiere decir? Que quienes fueron a las urnas estaban absolutamente convencidos de que era importante ir a votar, y votar no solamente por el Senado y la Cámara, sino también por las consultas. Esa también es una lectura importante. La otra lectura, y tal vez la más importante que podemos hacer de estas elecciones que tuvimos el domingo pasado, es que tal vez en más de 50 o 60 años no habíamos tenido unas elecciones para el Congreso que estuvieran sin ataques de orden público, sin una urgencia y una emergencia por parte del Estado de ir a hacer una presencia efectiva en algunos puntos porque tuviéramos ataques de la guerrilla o de los paramilitares. En más de 60 años no habíamos visto eso. La imagen icónica que vimos este domingo de algunos exmiembros de las FARC, ahora la FARC, votando, es absolutamente, desde la perspectiva política, muy poderosa. Porque lo que teníamos en la memoria era que eran personas armadas, ¿sí?, que representaban ataques a la población civil, pero ahora los vimos en las elecciones, y eso es pero muy importante, ¿sí?, más allá de que usted esté de acuerdo o no con ellos. Lo otro que hay que decir es que la composición final del Senado y de la Cámara deja abiertas muchas posibilidades para los partidos tradicionales, aún todavía, para nuevos partidos y para movimientos significativos de ciudadanos. Lo cual quiere decir que si ustedes miran la composición del Senado y de la Cámara, están representados en ellas distintas corrientes políticas del país. Y eso es muy importante para lo que viene con el nuevo presidente, porque el nuevo presidente no va a encontrar en el Senado y en la Cámara un comité de aplausos, no va a encontrar un Senado y una Cámara que apruebe todas sus iniciativas. Por el contrario, quien gane las elecciones a la presidencia en las próximas elecciones tendrá que entrar a hacer acuerdos, concesiones y una comunicación muy marcada con la Cámara y con el Senado. Y ese es el sentido último de la división de los poderes, un equilibrio entre los mismos. Un legislativo que no sea crítico, que no sea beligerante en los buenos términos del concepto con el Ejecutivo no es operable. Las democracias necesitan un Ejecutivo y un Legislativo que se equilibren y, por supuesto, una rama judicial neutral entre ambos.